en primer lugar, dar las gracias a la Academia de Artillería y a su coronel, también al IE University, por colaborar en la organización de estos cursos. Y yo aquí probablemente soy el más antiguo, porque no sé cuántos años llevo ya contando cómo veo yo el mundo a sucesivas generaciones de oficiales de artillería, y es un orgullo para mí poder compartir esta visión, que ya voy teniendo añitos, con lo cual empiezo a tener experiencia, y es una visión de alguien que en principio no dependo de ninguna fuerza que pueda generar algún tipo de ruido o de interpretación distinta a lo que yo creo como persona que se dedica a la economía puede tener. Voy a intentar enmarcar una presentación donde quiero compartir mi visión de cómo funciona el mundo occidental capitalista, en el que estamos en este momento y el que están prácticamente todas las naciones del mundo, yo creo que excepto Cuba y Corea del Norte, y cómo está Europa, qué retos tiene y cómo podemos ir avanzando para resolverlos. Y después de la presentación habrá un turno de preguntas que a mí siempre me interesa, porque siempre surgen temas que a lo mejor yo no he explicado bien y que pueden ser interesantes, ¿no? Ah, ya está. Fenomenal. Entonces, bueno, en este momento Europa es la Disneylandia del mundo. Yo que conozco a Estados Unidos más o menos bien, y conozco China no tan bien y Rusia tampoco tan bien, Europa es lo que todo el mundo quiere ser de mayor en cuanto a organización social, en cuanto a cohesión. Y yo creo que es derivado de 2 guerras mundiales que nos destrozaron y de una cierta experiencia de los países para crear un entorno que yo creo que está dentro de la economía de mercado, pero tiene algunos factores de economía social que otros países no comparten. Entonces, ¿cuáles son los retos que ahora mismo tenemos? Aquí hay 2 retos de los que no voy a hablar porque no tengo conocimiento, que es el primero y el último. El primero es potencia militar. Y esto es la célebre frase de si vis pacem para bellum. Se vuelve cada vez más importante porque estamos viendo que hay fuerzas políticas de bloques que sí que ponen en su agresividad militar un valor, y entonces a eso hay que hacer frente. Y no podemos ser tan ingenuos como para pensar que eso no es algo necesario. Esto ya se veía venir el año pasado, pero este año se ve claramente, ¿no? Y el último, que es independencia tecnológica, tampoco os voy a hablar porque tampoco sé mucho. Lo que sí que está claro es que hay una relación entre independencia tecnológica y potencia militar, porque yo creo que en un mundo donde la humanidad va desarrollándose con saltos de innovación, estamos viviendo una innovación tan rápida que, bueno, es que yo cuando era joven, tengo casi 60, no había teléfonos móviles. Eso no se lo pueden imaginar ustedes, pero y no soy del siglo pasado, pero no tan viejo. Pero es que hace 5 años no había inteligencia artificial. Ahora la inteligencia artificial es la que está designando blancos en la guerra de Ucrania, y el que domina la tecnología tiene una ventaja enorme. Por lo visto, el conflicto en Israel, el ratio de bajas y de daños me parece que es 100-1. Y eso viene determinado por la tecnología en este momento. Y nunca se había visto un ratio. O sea, yo me acuerdo Napoleón y la estrategia, y me estoy metiendo en camisa de 11 varas, pero siempre decían que más de 3-1 era imposible vencer en una batalla. Bueno, pues la tecnología está cambiando esto de una forma radical. Entonces, potencia militar.
una cosa importante, bueno, esta presentación la tienen todos ustedes, no sé si se va a ver bien, pero aquí lo importante es ver los órdenes de magnitud. ¿Quién tiene potencia de gasto, aparte de la tecnológica? Estados Unidos, 877 mil millones de euros, o sea, el PIB, la mitad del PIB español se lo gasta todos los años en gasto militar. El siguiente, China, con 290, y ha crecido muchísimo. Y el siguiente, Rusia, con 89. Pero si uno suma Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, claramente gastamos 3 veces más que Rusia y estamos cerca de lo que gasta China en Europa. Lo que pasa es que no parece que nos cunda mucho. Es la única reflexión un poco económica que quiero hacer, porque de esto ya no voy a hablar más. Ustedes saben mucho más que yo. Independencia de capital. Esto es fundamental y es uno de mis temas siempre cuando habla uno de cómo funciona el mundo. ¿El mundo cómo funciona? Los padres de ustedes, ¿dónde trabajan? Bueno, pueden trabajar en sector público o sector privado. Si trabajan en sector privado, normalmente es una empresa que ha tenido una inversión de alguien y esa inversión crea actividad económica. Puede ser de alimentación, puede ser de automóviles, de energía, de lo que sea. Los ciclos de inversión son ciclos muy cortos. Si un país deja de ser invertible, su industria, su actividad económica, decae. Pero decae, antes tardaba mucho en decaer. Vean ustedes Cuba, que en el 59 se acabó la inversión. Bueno, siguen los coches del 59. Cada año yo pensaba, fui hace 30 años, yo pensaba, bueno, esto no va a durar mucho, bueno, pues siguen los mismos coches. Entonces, es muy importante entender que los países y los grupos de países que forman unidades de mercado, por ejemplo, la Unión Europea, tienen que estar abiertos a la inversión de capital. Esto no es un tema político, pero si no hay inversión de capital, no hay creación de riqueza y además las nuevas olas de inversión de capital cada vez son más productivas, con lo cual el que es capaz de captar la inversión con los mayores avances tecnológicos es el que más avanza. Y ese dinero está dominado por Estados Unidos. Aquí pongo una cosa, Alemania tímidamente está intentando acumular un fondo soberano, porque Alemania es un sitio que es el más productivo del mundo, es el país en términos de exportación per cápita más exportador del mundo, es el que tiene la tecnología, no de las últimas olas tecnológicas, pero sí de industrial mejor del mundo, pero no tiene capacidad de invertir. ¿Por qué? Y esto también es importante de entender. El mundo del capital, el capital es, a ver, para hacer una distinción rápida, uno puede tener dinero en inmuebles, que es el mayor activo, pero que es productivo, pues lo usa normalmente para vivir. Lo puede tener en deuda, que es deuda pública, bonos del Tesoro, que no tiene un riesgo porque el Estado en principio no va a quebrar, bueno, siempre que no sea un país que tenga riesgo de moneda, o en capital, que son acciones de empresas que realizan una actividad económica. Bueno, pues el capital, esto es un poco antiguo, pero esto era quién tiene las acciones que tienen el capital en el mundo, que son, pues eso, de Apple, de Google, de Amazon, de Mercedes y tal. Bueno, la mitad es América, es Estados Unidos de América. Y luego China empieza a ser importante porque como es una economía enorme, 1.300 millones de personas, y es una economía de mercado capitalista, las empresas que han salido a cotizar valen mucho dinero porque tienen mercados muy grandes. Pero eso no quiere decir que tengan liquidez para invertir en capital. Ahora veremos la siguiente, ¿no? Y luego, pues Japón es más o menos, y la Unión Europea, que es la parte verde, pues no es muy relevante. Esto se debe a que los sistemas de pensiones, todo el mundo quiere tener una pensión, yo voy a tener una pensión cuando me jubile, pero a mí la pensión me la va a pagar el Estado español y la va a sacar de las cotizaciones sociales de todos los que trabajan ese año para pagar mis pensiones. Ahora va a haber un déficit porque los baby boomers, que es mi generación,
nos estamos jubilando, pero hasta que nos muramos, que son como 30 años, hay un problema que se resolverá. Pero claro, yo no he acumulado el dinero para pagarme la pensión. En Estados Unidos, el sistema es de acumular dinero para las pensiones. Y eso lo que genera es un montón de ahorro que se usa para invertir en el capitalismo y que lo gestionan los fondos de pensiones. Y esos son los que invierten en el mundo. Invierten indirectamente a través de compañías, de empresas, las Apple, Google, etcétera, etcétera, y luego a través de vehículos de inversión, fondos de inversión. Los famosos fondos que vinieron después del crash del mundo inmobiliario en el 2008, ustedes son muy jóvenes, pero algo les sonará, pues eran fundamentalmente americanos y esos fondos eran gestores que gestionaban dinero de fondos de pensiones. Entonces, también más de la mitad de todo el dinero ahorrado es americano. Y eso determina que al final juegan un papel importantísimo en la economía, pero no están dirigidos por una mente de poder político y dominador, sino que esta acumulación de capital ha sido tan importante que ya a partir de los años 50-60 tuvieron que salir de Estados Unidos a invertir en otros sitios. Entonces invirtieron en Europa y ganaron dinero. Europa se les quedó pequeña y en los años 80 se sentó el presidente americano con el presidente chino en el 84, Deng Xiaoping, que era comunista, que había visto que Rusia como un modelo de, como si dijésemos, economía dirigida políticamente no funcionaba y dijo, no, yo tengo que abrirme para que mi economía crezca y se desarrolle. Y entonces llegaron a un acuerdo con los Estados Unidos para en el 89, vaya timing, porque fue cuando cae el muro de Berlín, se abriesen 10 grandes ciudades que luego han crecido enormemente como puertos francos para recibir inversión americana. Entonces los americanos invirtieron en plantas de fabricación de productos de todo tipo. Los iPhones se hacen en China, pero se hacen coches, se hacen juguetes, se hace de todo, y China, gracias a eso, tuvo un desarrollo enorme. Entonces, entendiendo eso, ¿ves? Y aquí hay una foto otra vez de el capital. Esto es todo el capital. Esta presentación la tienen ustedes, lo digo para qué. Pero aquí, perdón, hay muchas cosas en inglés, soy un súper chapucero, no las he traducido, pero aquí están los activos, como si dijésemos, el capital en billones de euros. La economía española entera en un año produce 1,4 billón. ¿Vale? Entonces, en el mundo hay, no sé si esto, sí, puedo señalar, en el 2018 había 223 billones de ahorro, de dinero dispuesto a invertir, ¿vale? En el 2021, 201, bueno, esto es por la crisis. La estimación del 2027 es que va a haber 346 billones. Este es el dinero que desarrolla países. Y este dinero está fundamentalmente invertido en países desarrollados, pero que tiene que elegir dónde se mueve. Y es importantísimo que Europa siga siendo atractivo para esa inversión, porque eso es lo que te permite seguir creciendo. ¿Por qué Europa es atractivo? Porque es un gran mercado que está abierto, que en principio no tiene barreras al comercio, y eso es lo que nos ha permitido seguir. Y aquí se ve, bueno, los azules, cuanto más oscuro, más capital tienen, y luego cuanto más rojo, menos capital. Pues se ve quiénes son los verdaderamente pobres en el mundo. China ya no es pobre en términos de capital, India es pobre y el Centroáfrica es pobre. Y esos países que cada vez representan menos, cada vez se van a desarrollar más rápido porque hay mucho capital, y si las circunstancias se dan para que el gestor del fondo de pensiones invierta y recupere su dinero, esos países crecerán. ¿Qué es lo que está pasando? Que ahora hay tensiones geopolíticas que ahora veremos, ¿no? Cuanto más riqueza, menos pobres. Cuantos más billonarios, eso que dicen, estos billonarios tal, en el fondo, esta sensación de generar opuestos y generar tensión, bueno, pues cuantos más
gente triunfa, más se desarrollan los países y menos pobres hay, ¿no? Esto es un cuadro en el que en la izquierda se ve, o sea, en el eje horizontal, cuanto más a la derecha, más rápido se está creciendo, y en el eje vertical tenemos quién tiene el capital. Entonces, aquí se ve que el que más crece es Asia, sin Japón, o sea, China, y el que tiene el capital es América. Y también se ve que América crece mucho más que Europa del oeste. ¿Por qué? Porque es una economía mucho más dinámica y que crece con el mundo, porque sus multinacionales están aprovechando su implantación mundial. Bueno, el mundo está dominado por Estados Unidos, la UE, China y Japón. Ahí hay una lista que pueden ustedes consultar, haciéndolo un poco más corto. Esto es cuánta actividad económica se genera al año en el mundo. Ya he dicho que España tiene 1,4 billones, ¿vale? Estados Unidos tiene 26 billones. China, que es el siguiente, tiene 17. Es muy importante. Luego, Alemania, 4,4, Japón, que es muchísimo más grande que Alemania en población, India, que empieza a ser relevante. Si hubiésemos hecho esta foto hace 10 años, China hubiera estado donde estaba India. Y todo va más rápido. Es decir, que dentro de 10 años ustedes verán una India que será más grande que Europa, económicamente. Ya veremos qué pasa con el capital y tal, pero al final, aquí, por ejemplo, Rusia no sale. Rusia tiene el tamaño económico un poco más grande que España. Y tiene un gasto militar, como hemos visto antes, que es 15 veces más grande que España, pero que no puede sostener frente a China o frente a Estados Unidos. Lo que pasa es que lleva muchos años gastando muy bien tecnológicamente y pensando muy bien su actividad y han conseguido una presencia. O sea, para mí, Rusia, yo digo cosas políticamente incorrectas, Rusia es la energía del mundo soportada por los ejércitos que dependen de esa energía. Díganme ustedes un país que sea rico en energía y veamos, quitando Estados Unidos, que es el más rico, y veamos cómo es su ejército, quién apoya a su ejército, quién le da formación, y luego dentro de eso también tenemos el mundo árabe, que es un poco distinto, pero que cuando hay que separar las tensiones entre productores y no productores, el mundo árabe está con los productores y el productor más beligerante es Rusia. Y el más importante en el mundo, porque tiene presencia en África, tiene presencia en Latinoamérica, tiene presencia en todos los sitios donde hay energía que se puede exportar. Bueno, esto es cómo está creciendo el mundo. Esta tabla, el azul es cuánto ha crecido en el 2022 los distintos bloques económicos, y el azul clarito es cómo de rápido ha crecido las últimas décadas. Cuanto más larga es la línea clarita, más se está desarrollando el país. Latinoamérica ha crecido en los últimos 10 años un 11,5%. O sea, está creciendo, después de China, es el segundo bloque que crece más rápido. África, desgraciadamente, solo crece un 8%. ¿Por qué? Porque no tiene mucha inversión. China crece un 15%. Ahora, bueno, había crecido un 12% y luego se ha parado. O sea, China se está parando. El penúltimo en crecimiento es Europa Occidental, porque estamos menos abiertos, somos una sociedad más vieja, con menos crecimiento de población y más compleja, porque tenemos dificultades. Y el último es Japón, porque el modelo de Japón es: yo soy una economía muy desarrollada, yo no quiero tener inmigración y yo estoy cómodo con mi nivel de vida y lo que hago es repartir. Que yo creo que no es algo sostenible a largo plazo, pero por ahora lo mantienen, ¿no? Bueno, aquí tengo un par de transparencias que enseño siempre para que entiendan ustedes que no se vive en una economía que siempre es estable, sino que siempre hay ciclos. Y los ciclos vienen determinados porque hay crisis, normalmente financieras. Entonces, voy a pintar 3 crisis. La crisis del 2008, que fue muy importante, ustedes eran muy jóvenes. Luego, la crisis el COVID y luego la crisis de Ucrania, para entender un poco qué pasa, ¿no? Entonces,
Lo que pasa cuando hay una crisis económica es que algo de la actividad económica se para o se frena. En el caso del 2008 lo que pasó es que las casas habían subido muchísimo de precio, mucho más de lo que valen ahora, aunque parezca mentira, y de repente los bancos que financiaban las casas con deudas se dieron cuenta que si las vendían todas a la vez no recuperaban su deuda y dejaron de financiarlas. Y eso hizo que hubiese un crash del valor de las casas en Estados Unidos, que es un mercado muy flexible, del 40%. Y claro, si las casas no valían, los bancos que habían prestado quebraban. Y si los bancos quebraban, los bancos no financiaban la economía y se paraba todo. Entonces, bueno, lo que pasó es que cuando llega la crisis, aquí hay 3 líneas. Uno es el crecimiento o 2 líneas, el crecimiento del PIB, de la actividad económica, y cuando llega la crisis, la proyección era que iba a haber 5 años de decrecimiento económico. Eso es, no se sostienen las economías que decrecen. La economía tiene que crecer, pero iba a haber 5 años de decrecimiento económico y luego iba a haber un incremento de deuda, porque claro, si tú no produces, si quieres mantener tu nivel de empleo, tu nivel de actividad, tienes que financiarlo. Y entonces, ¿quién financia? El sector público. Bueno, esto lo pueden ver, y aquí se ve también lo que duraban las crisis. En el sur de Europa la crisis efectivamente duró 5 años, pero en Estados Unidos duró 1 año y medio. Y de estas crisis financieras se sale o apretándose el cinturón, que no es una buena salida, pero salen la mitad salen apretándose el cinturón, se sale con hiperinflación, se sale incumpliendo las deudas y saliendo del mundo de los financiables, y se sale si de repente encuentras algún activo en tu economía. Bueno, este mismo análisis, separando la deuda, quién coge deuda en crisis, cuando llega la crisis, el sector privado, las empresas, las familias, no pueden coger más deuda porque los bancos no le prestan. Entonces, el que tiene que coger deuda es el Estado. Y el Estado tiene que ser solvente para poder endeudarse y ayudar a su actividad económica. ¿Cuál es el problema? Pues que en Europa tenemos un modelo mal diseñado de Unión Europea, pero sin unión fiscal. No hay un Estado, hay muchos Estados, y entonces hay países más serios en cuanto a la cantidad de deuda y menos serios. ¿Eso qué hizo? Pues que en esa crisis financiera enorme, la línea azul es cómo de rápido sale Estados Unidos de la crisis. Pues Estados Unidos tardó 1 año y medio en recuperar, bueno, tardó 8 meses en volver a crecer y 1 año y medio en recuperar su nivel. La Unión Europea, 5 años después, no había recuperado su nivel. Japón también tuvo dificultades, pero es que dentro de la Unión Europea, los países del sur y el Reino Unido tampoco recuperaron su nivel. Y hubo una diferencia entre Francia y Alemania, que son países serios, y los países del sur. Y eso, al final, lo que genera es mucha deuda. Y claro, cuando tiene uno mucha deuda y estamos entrando en un momento donde en Europa van a empezar a decir, oye, tú has cogido mucha deuda por el COVID, es que las crisis se repiten. Entonces es interesante. Esta fue financiera 2008-2013. La del COVID, ahora veremos cómo se ha resuelto en Europa. Pero claro, los países se han endeudado mucho y tienen que devolverlo. Y entonces alguien tiene que poner orden. Aquí lo que viene es por países del mundo, pero también de Europa, qué cantidad de apretarse el cinturón tenía que hacer cada país para devolver la deuda. Y España tuvo que hacer un esfuerzo grande. Entonces, España tuvo una crisis muy grande en el 2008, como era de los países del sur, se recuperó peor, se gastó mucho dinero y además tuvo que devolver mucha deuda. Y eso lo que hizo fue que si Estados Unidos había recuperado su nivel de Producto Interior Bruto en 1 año y medio, pues en España tardamos 7 años. Y ustedes esto lo conocen porque 8 más 7, estamos hablando del 2015 y ustedes ya por ahí estaban en el mundo. Los americanos se habían olvidado de esto. Coronavirus. ¿Qué ha pasado? Pues en el 2019, bueno,
la actividad económica es lo que todos ustedes saben, pues salir, ir a un restaurante, comprar ropa, comprarse una casa, comprar un coche, tal. Cuando en el coronavirus hay confinamientos, la actividad económica se para. Y durante el año 2020 hubo confinamientos en prácticamente todo el mundo. En China fueron posteriores y tal, pero al final lo que se ve es que, otra vez, cuando hay crisis, los primeros que salen son las economías avanzadas, porque tienen mercados mucho más flexibles. Luego, el mundo, la media, no está mal, y luego los países en vía de desarrollo tardan mucho más. Es un poco como lo que veíamos antes en la crisis de 2008 entre los países del sur de Europa y los del norte, ¿no? El problema es que todas estas crisis dejan mucha deuda. Y ahora mismo en España tenemos mucha deuda. Bueno, aquí hay unas burbujas de deuda que cuanto más grande es la burbuja, más importante es en teoría el problema. La burbuja más grande es la americana, pero como América tiene el dólar y se financia, como es la moneda de refugio de todo el resto del mundo, pues eso no es un problema. En China también tienen un problema de deuda, pero como son grandes exportadores, tampoco tienen demasiado problema en gestionarla, ¿no? Japón también tiene un problema de deuda, pero los ahorradores japoneses compran la deuda pública. Y luego aquí hay algunas burbujitas, incluyendo España, donde lo que te están diciendo es que tú no puedes resolver gratis con deuda del Estado los problemas, sino que tienes que afrontar cómo puedes, como si dijésemos, volver a hacer competitivo tu país. Una cosa que ocurrió, y ahora estamos ya hablando de la crisis del COVID, es que, bueno, con el COVID la actividad económica cayó, pero luego rebotó. Pero de repente empezó a haber problemas de inflación, que seguro que esto ya les suena más a ustedes, ¿no? O sea, la crisis última es de inflación. ¿Qué es inflación? Que suben los precios de todo. Eso lo ven ustedes y lo verán en sus casas. ¿Por qué? Por dos motivos. Un motivo que fue que se rompieron las cadenas de suministro mundial. O sea, la energía te viene en unos barcos que si no te viene, pues tienes un problema y energía necesitas. Las piezas de los coches de las fábricas alemanas, muchas vienen de China. Con el COVID, si estaban cerrados los puertos, pues no venían. Y eso generó un problema de suministro que generó inflación. Y la inflación lo que generó fue una pérdida de poder adquisitivo y se paró otra vez la economía. Y esto ya estamos hablando de la crisis más reciente, que es la del 2022, o sea, hace año y medio. Y la confianza del consumidor, aquí habíamos salido del COVID, la gente, bueno, hemos sobrevivido, pues empezó a haber un problema y aquí también empieza la guerra de Ucrania. Y la guerra de Ucrania también genera un problema, bueno, y además en ese momento la actividad económica, no en España, donde hay mucho paro históricamente, porque somos un país de veraneantes, que a la Unión Europea le sigue interesando que funcionemos así, bueno, es lo que hay, pero en el resto del mundo no había casi paro. O sea, todo el mundo que quería encontrar un trabajo lo encontraba. Y el problema de eso es que eso es inflacionista. ¿Por qué? Porque suben los salarios. Entonces, nos pilla la crisis del 2022, que es una crisis de inflación, prácticamente sin paro y con una pérdida. Esto es la pérdida de poder adquisitivo por países de los sueldos. Claro, si tus sueldos son 1.000 euros y la inflación es el 20%, el año siguiente lo que compras es 800 euros. O sea, te sigues cobrando 1.000 euros, pero compras 800 euros de bienes. Y eso, o sea, la inflación llegó a ser prácticamente del 20% en el 2022. Y eso destruye las economías. La hiperinflación destruyó la economía alemana de entreguerras y generó el fanatismo que llevó a la Segunda Guerra Mundial. La hiperinflación ha destruido, por ejemplo, la economía argentina. Entonces, eso era algo que había que atajar. Bueno, y parte de esa erosión de poder adquisitivo viene derivada del coste del suministro energético, que es, o sea, los dos inputs más importantes en la actividad económica son los salarios, la gente, que es un factor de producción, y la energía.
Y la energía, con la guerra de Ucrania, despuntó. ¿Esto a quién le interesaba? A Rusia, que es el exportador de energía. O sea, Rusia ha financiado su guerra a base de cobrársela a los europeos, cobrando más energía y encima generando un daño económico importantísimo, que ya ha sido el 2022 y 2023. Aquí se ve cuánto sube el gasto energético en Europa. Si en España estaba, esto es 2019, 2021 y 2022, si en el 2019-21 estaba en el 5% del Producto Interior Bruto, en el 2022, después de la guerra, el 12%. Eso es un dinero que se va de tu bolsillo, se va a los rusos, a los exportadores de energía. También Estados Unidos exportaba más, otros países del Golfo, pero es dinero que se va de la economía. Y esto lo que ha producido es una inflación y, claro, para frenar la inflación hay que frenar la economía. En el resto de Europa y del mundo, con casi todo el mundo trabajando, no había un problema de frenar. Pero claro, si en España tienes un 14% de paro y encima tienes que frenar, ¿cómo se frena la economía? Bueno, aquí se ve la caída. Esto es todo el crecimiento global del mundo. La caída en el 2020 por el COVID, el salto en el 21 recuperando y luego la caída después 22-23 derivada de la crisis de energía y la inflación. Y esa inflación, bueno, pues claro, una vez que se produce la inflación, tú el año que viene, oye, si este año me han subido los precios un 20%, yo quiero que mi sueldo suba un 20%, porque entonces generas unos efectos que hay que frenar. Y bueno, aquí se ve qué inflación fue la máxima que hubo y cómo iba a ir bajando, ¿no? Bueno, eso ya era el 2022, el 21 fue el pico. Y luego iba bajando, pero claro, el objetivo de inflación es el 2. Nadie estaba en el 2, con lo cual, ¿qué hacemos? Subimos los tipos de interés. Bueno, estos son datos que he dejado en la presentación de cómo influyó en la actividad económica en Europa el incremento de precio de energía. Y lo que se ve es que ha habido que reducir mucha actividad económica industrial porque era tan cara la energía que no compensaba. Y eso lo que ha llevado es a un impacto en el PIB de Europa de un menos 1,3 y mucho menos en el resto del mundo, y un impacto de la inflación de 1,4. O sea, toda esta tensión generada por la inflación y también por la guerra de Ucrania ha generado un problema económico para Europa. Pero es que Europa tiene también un problema de dependencia energética. Entonces, esto es un mapa de cómo dependiente energéticamente son los países en Europa. Cuanto más clarito, más dependiente. Entonces, España tiene un 67, Alemania un 62, Italia un 73. ¿Eso qué quiere decir? Pues que la energía que se consume en esos países proviene del extranjero. ¿Pero de dónde venía? Bueno, la energía fundamentalmente es de tres fuentes. Bueno, hay nuclear también, pero nuclear, ya saben ustedes que históricamente Europa ha renunciado a la energía nuclear, desde mi punto de vista por motivos políticos rusos, de que no les interesaba que Europa funcionase con energía nuclear, entonces han sido capaces de meter en la cabeza de la gente que el nuclear no era seguro. Bueno, no es seguro si lo bombardeas con muchos sistemas, pero yo creo que es relativamente seguro. Y entonces la importación era petróleo, carbón y gas natural. Y Rusia Europa importaba el 26%, era el país del que más importaba Europa petróleo. Del que más importaba carbón, la mitad del carbón venía de Rusia, pero es que sigue viniendo mucho carbón de Rusia, porque esto no son cosas que voy a abrir una mina de carbón y voy a montar una logística para exportarla. Y el 41% del gas natural, o sea, tenemos absoluta dependencia energética de Rusia. Bueno, aquí vienen desgloses de dónde viene. Bueno, la buena noticia es que hay otros productores. No sé, pues aquí esto es de petróleo, pues Rusia era el 26, Irak era el segundo, Nigeria, los saudíes, Kazajstán, Noruega, Libia. Bueno, de estos hay
bastantes de estos países bastante alineados con Rusia, pero hay otros que no. Con lo cual eso, en petróleo hay cierta capacidad de trabajar. En carbón no hay mucha capacidad, porque tampoco se invierte en carbón, porque es muy contaminante, con lo cual aquí lo que sí que pasaba es que hay países centroeuropeos que tenían minas de carbón que volvieron a poner en marcha en el 22. Y el gas natural, teníamos el Nord Stream 1, que recordarán ustedes los gasoductos que llegaban a Europa, y el Nord Stream 2, que fue el que se bombardeó y dejó de estar operativo. Pero, en todo caso, el 41% del gas se importaba de Rusia. Y luego, de Noruega algo, Argelia, que nosotros importábamos gas de Argelia, pero curiosamente dejamos de importar, Qatar y otros. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué ha hecho Europa? Europa está haciendo cosas, y una de las cosas que ha hecho es intentar mejorar su dependencia rusa de gas. El petróleo es relativamente más fácil, hay más petroleros, pero el gas era fundamental. Entonces, ¿cómo es el mercado de gas? Bueno, estos son un montón de datos, pero aquí lo importante es entender quiénes son los consumidores: Japón, China, Corea del Sur, Francia, Taiwán. Bueno, Europa son 120 millones de metros cúbicos de gas, que es el 31% del mercado mundial de gas. Y en el suministro tienes Qatar, que es el país que tiene más gas del mundo, que son, no me acuerdo, 200.000 personas que son billonarios ya solo con las reservas de gas, y a los que ustedes no verán por aquí, excepto en partidos de fútbol y tal. Australia muy rica, Estados Unidos, que tiene de todo, Malasia, y luego Rusia, que tiene muchísima capacidad y se ha dedicado a hacer gasoductos a Europa y también a China para cubrir su comercio. En Europa, cuando estalla la crisis, solo había poquísimas capacidades de regasificar gas. El gas se manda en unos barcos a presión y tienes que tener centrales de regasificación. España, afortunadamente, por nuestra autarquía, teníamos muchas terminales. De hecho, éramos los que teníamos más capacidad en Europa, y gracias a eso, compañías españolas de energía, básicamente que tienen regasificadoras, han ganado mucho dinero los 2 últimos años. ¿Qué está haciendo Europa? Está ampliando la capacidad de regasificación, fundamentalmente en el norte. ¿Por qué? Porque estos son las nuevas regasificadoras, ¿no? Todas esas regasificadoras se están poniendo como alternativa a las tuberías que llegaban de Rusia. Y estos son proyectos que están en marcha, pero que resolverán algo. Bueno, aquí se ve cuánta capacidad nueva se está instalando, que bueno, debería sustituir a los gasoductos soviéticos, bueno, rusos. Bueno, aquí se ve un poco otra vez la dependencia de Rusia y la independencia crónica de Europa. Entonces, ¿qué se puede hacer? Y aquí se ve por países, en cantidad de energía, la dependencia. O sea, históricamente Europa no ha trabajado su independencia energética. Y como vemos, no es que no lo haya trabajado, sino que desde el 2010 hasta el 2024 ha empeorado su dependencia energética, confiando pues que el mundo es un sitio bueno y donde me van a vender aquí mi energía porque soy un país rico que la pago bien. Bueno, y hemos tenido el problema que hemos tenido. Esto es una nota que está haciendo, por ejemplo, que está haciendo Estados Unidos, que es enormemente rico en hidrocarburos, en carbón, en petróleo, en gas natural. Está construyendo minicentrales nucleares. ¿Por qué? Porque quiere tener estratégicamente las reservas de hidrocarburos para ellos. Y de hecho, Estados Unidos, yo ahora mismo no lo sé porque esto sí que no lo he actualizado, pero históricamente tenía solo 2 centrales de exportación de gas natural. Yo creo que con la crisis de Ucrania puso otras 2 a funcionar, pero creo que estaban pensando en retirar los permisos de exportación de gas natural una vez que ya ha pasado esta crisis. Es decir, que hay distintas formas de pensar y Europa no puede ser ingenua. En Europa, bueno, Estados Unidos ha anunciado estos reactores y muchos otros países, bueno, China tiene un plan de reactores nucleares de última generación, muy importante, pues Europa no está. Bueno, recientemente, después de la guerra con Ucrania,
se ha conseguido que a nivel europeo haya un consenso sobre que la energía nuclear entra dentro de la política verde de Europa, pero eso es todo lo que se ha, eso no quiere decir que se vayan a construir. Lo que han conseguido es no vetar a las nucleares en Europa, lo cual te demuestra lo ingenua que es Europa y su gobierno y lo influida que está por consensos que a veces son llevados por gente relativamente radical, ¿no? y que necesariamente, vamos, y que no necesariamente está pensando en Europa, sino probablemente en el interés de sus países, ¿no? Para que nos hagamos una idea de esta crisis, lo importante que ha sido la crisis energética derivada de la ruptura de los canales de suministro del COVID y sobre todo de la guerra de Ucrania, esto es el esfuerzo sobre la actividad económica que supone pagar la energía. El 17%, casi el 18% de Europa se gasta en pagar la energía, que casi toda es importada. Y no habíamos tenido unos números parecidos desde la primera y segunda crisis del petróleo. O sea, Rusia ha conseguido generar una situación como las crisis que cambiaron el mundo en los años 70 y 80. Bueno, esto es la curva del riesgo que había de tener un invierno sin energía en Europa. Lo he mantenido porque llega hasta marzo del 24, o sea, llega hasta antes de ayer. Porque hemos tenido el tema este de la Niña, que ha hecho que estos dos últimos inviernos hayan sido suaves en Europa y hemos ido por la línea verde. Pero en las primeras estimaciones, la media decía que el invierno pasado hubiéramos estado sin calefacción en Europa, gracias a la guerra de Ucrania. Bueno, aquí también se vuelve a ver el impacto que tiene en crecimiento de PIB y en la inflación, que es desproporcional frente a Europa. Y, bueno, esto lo pasamos. Y un poco las proyecciones de Producto Interior Bruto, ¿dónde estamos en el ciclo? O sea, ¿qué está pasando hacia adelante? Predicción de cómo va la economía, cómo va a ir la actividad económica. Pues estamos consiguiendo controlar la inflación no tan rápido como se pensaba, pero la estamos consiguiendo controlar. Del problema específico de Europa, que era la dependencia energética, el invierno que viene ya no dependeremos de Rusia, pero hemos dependido si hubiese habido un invierno duro. Y en cuanto a crecimiento, tenemos el lastre de que durante el COVID y la inflación no ha habido límites de gasto. Entonces los estados, España, por ejemplo, han gastado mucho más dinero del que es sostenible de gastar a largo plazo. Y ahora viene otra vez, y por eso también me interesaba contar la crisis del 2008, una fase de apretarse el cinturón, que sobre todo va a afectar a los países que más han endeudado, uno de los cuales es España, desgraciadamente. Entonces, dependiendo de cómo maneje la Unión Europea, bueno, estos es de inflación, este es el último tema que quiero ver. Dependiendo de cómo maneje la Unión Europea el ajuste, tardaremos más en volver. Los crecimientos, las economías normalmente crecen y generan actividad económica. Ustedes han tenido malísima suerte, porque llevamos 3 crisis grandes en los últimos 15 años. Empezando por la del 2008, que fue una crisis enorme, que ocurre una vez al siglo, pero luego hemos tenido la del COVID y la de Ucrania, la crisis energética. Pero lo normal es que de ahí salgamos a un crecimiento más o menos como del 3% al año, que genera actividad económica, genera empleo y genera una sensación optimista. Entonces, va a depender de cómo maneje Europa la capacidad de endeudarse o no de los países, que esa vuelta al crecimiento sea mayor o menor. Hay un tema también que es el comercio. En el comercio lo importante es, uno, estar abierto a comerciar. El Reino Unido ha tomado la decisión de irse de Europa, tiene un problema enorme de comercio. ¿Por qué? Porque su mercado es muy pequeño
y si encima te has salido de una zona de mercado grande, lo que pasa es que el Reino Unido es un país riquísimo y es un país donde se aparcan grandes fortunas de dinero que solo es como una especie de Suiza en grande, con lo cual compensan una cosa con otra, pero el hecho de que salga de un mercado enorme de 350 millones de habitantes y se quede reducida su mercado hace que la inversión esa que yo comentaba, que es la que mueve las economías, no se produzca. ¿Por qué? Porque yo monto una planta de coches en el Reino Unido y cuando, yo qué sé, Nissan me parece que estaba negociando, y cuando vea si puedo exportar a Europa tengo que pagar aranceles. ¿Por qué? Porque es que el Reino Unido me está cobrando aranceles por exportar fruta o por el comercio. Entonces, el comercio es lo que mueve la producción mundial. El comercio es lo que ha conseguido desarrollar China de una forma radical en 30 años. El comercio también ha permitido que Europa siga teniendo inversión. Cuando uno ve cómo es el comercio en el mundo, bueno, pues lo que pasa es que el que más importa, o sea, el que más déficit comercial tiene, ¿quién es? Pues el más poderoso. ¿Quién? América, Estados Unidos. ¿Por qué? Porque como es tan rico, puede comprar de fuera. Entonces, oye, me gustan los Mercedes. Pues oye, Alemania que nos mande millones de Mercedes. Me gusta, yo qué sé, los iPhone. Pues China que me venda iPhones. O sea, iPhone, no sé, no me acuerdo cuántos millones de terminales vende al año, pero vende como 300 millones. Esos 300 millones de terminales se han fabricado en China. Todos. Ahora están intentando fabricar fuera de China, pero no tienen la tecnología de fabricación. Es increíble. Luego hay tensiones, tal, no sé qué. Pero, y entonces cuando uno ve, bueno, Estados Unidos tiene un déficit muy grande. Aquí se ve cuánto es en dólares, cuánto es en porcentaje del Producto Interior Bruto, y entonces los que están en negativos necesitan financiar su comercio. Por ejemplo, Filipinas tiene un menos 12, es enorme. ¿Por qué? Porque Filipinas está recibiendo inversión productiva y comprando maquinaria a otros países porque China está empezando a trasladar cadenas de suministro de menos valor añadido fuera de China. O sea, Filipinas está recibiendo inversión que va a generar crecimiento de empresas chinas que se están yendo de China porque es muy caro. Y eso es lo que hace crecer el mundo. Con lo cual, los planteamientos de cerrar fronteras, de cerrar comercio, no son económicamente sensatos. Y es muy importante que Europa mantenga ese comercio con el mundo. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, y aquí también se ve, luego los mayores exportadores, ¿quiénes son? Alemania, China, Alemania, en productos y servicios. Hay como dos mundos en el comercio. Los ricos, los que son ricos por su casa, que son los que tienen hidrocarburos y materias primas, que son muy exportadores, que son los países del Golfo, es Noruega, es Estados Unidos en la faceta de energía, es Rusia, y luego los que son ricos porque tienen capacidad de fabricar y tecnología, que son los alemanes, los chinos, y en ese sentido China está más en una situación parecida a Europa que parecida a América, porque necesita energía y necesita mercados de comercio donde seguir creciendo. Con lo cual, en ese sentido, yo soy optimista a que no sé qué ocurrirá con las elecciones americanas, pero debería, o sea, toda esta tensión geopolítica de la guerra de Ucrania, tal, no sé qué, debería terminar en un punto que permita que las cosas sigan funcionando más o menos como están funcionando. ¿Qué problemas hay? Nuevos, sobre todo el quinto, que no he hablado de él porque es que yo no sé, pero la revolución industrial que acaba de ocurrir, y ustedes se han dado cuenta seguro, yo no me di cuenta, es la inteligencia artificial. O sea, esto de que le puedas decir a tu móvil que te escriba un examen, a mí me ha pasado en el Instituto de Empresa, que yo antes hacía los exámenes, les decía, o sea, mis exámenes son muy sencillos, yo explico economía. Entonces les decía, les ponía unos escenarios, resuélvanlo en su casa, me lo mandan por mail. Bueno, pues ya ahora se hacen con boli y papel, con los ordenadores y los móviles en el suelo, porque
la inteligencia artificial hace de exámenes que además no se parece uno a otro y es imposible detectar. Con lo cual, esto va a cambiar el mundo, no solo en el sentido, y yo creo que a mejor. O sea, esto es como la primera revolución industrial, la máquina de vapor. Que claro, el tío que puso una máquina a funcionar decía, ¿pero esto para qué va a servir? Bueno, pues ha servido para generar energía práctica para mogollón de procesos industriales. Bueno, pues esto lo que genera es inteligencia rápida que, bien manejada, debería generar mucho valor con menos intervención personal de las personas, con lo cual debería aumentar la productividad de las personas. El problema es que, como siempre, está en manos de... La revolución, no sé si ustedes saben, hasta que se descolonizó el mundo, la industria estaba en Europa por obligación. Bueno, el comercio del Imperio Español pasaba primero por Sevilla, luego ya cuando los barcos se hicieron más grandes por Cádiz, por obligación, y era la metrópolis. Bueno, pues en la revolución industrial pasó lo mismo. En el mundo anglosajón, la industria estaba en Londres. Si, por ejemplo, Benjamin Franklin, le sonará a ustedes, ¿no? Un americano de justo la independencia, él, antes de ser político, fue impresor, tenía periódicos y imprimía para el poder las actas del Parlamento, lo que fuese yo creo que era Filadelfia, imprimía un almanaque con consejos para la gente, y la imprenta la compró en Londres. Se tuvo que ir a Londres porque si uno quería comprar una imprenta tenía que irse a Londres. Bueno, pues aquí está pasando un poco lo mismo. ¿Quién tiene la IA? Estados Unidos, ¿no? Y de hecho dicen que la IA que ahora mismo llega a los móviles es un desarrollo de la IA que tiene defensa en Estados Unidos, que es muchísimo más potente y mucho más capaz. Y eso es la revolución que yo creo que viene y que va a cambiar muchas cosas, desde mi punto de vista, para bien. Lo que pasa es que hay que asegurarse que uno no está fuera de estos desarrollos tecnológicos. Y yo creo que con esto he hablado casi una hora, no sé si ha sido muy desordenado y si ha generado interés o no, pero aquí termino mi presentación. Muchas gracias. Vamos a iniciar el turno de preguntas, pero hay que decirlo en el micrófono para que quede grabado, ¿vale? Porque se está grabando. Muchísimas gracias, Pablo. ¿Alguna pregunta? Gracias. Espera que llegue el micrófono. Buenos días, Alfredo Guzmán. Mi pregunta va orientada porque a lo largo de la presentación se ha visto que Europa es una gran dependiente de otros países. Pero si a lo largo de los años seguimos afrontando crisis y hay un periodo de estabilidad y nos conseguimos recuperar, vendrá otra crisis. ¿Qué posibilidades tenemos o qué oportunidades tenemos para no ser tan dependientes? Es decir, ¿tenemos alguna posibilidad de llegar a ser un poco como Estados Unidos, de no depender tanto de otros países? Muchas gracias por la pregunta. Era la que esperaba y he intentado que no contestarla por delante. Claro que podemos, lo que pasa es que, desgraciadamente, lleva mucho tiempo. Porque si vemos otra vez la dependencia en potencia militar, ¿tenemos el dinero para gastarnos como Europa y poder competir, no con Estados Unidos, pero desde luego con China y Rusia? Con Rusia, sin duda. Y con China, ahí estamos. ¿Qué es necesario? El desarrollo de una industria pensando en el largo plazo y que se haga con un consenso. Yo creo que estamos en esa forma de pensar, sin duda. Lo que pasa es que ahora nos ocurre lo de siempre, que es que no somos una unidad. Ya han visto ustedes cómo sale de rápido Estados Unidos de las crisis económicas. ¿Por qué? Porque hay una sola unidad, hay un presupuesto y no hay límites de deuda. Nos va a costar, pero yo creo que en la dependencia militar, pensando a 30 años, deberíamos, hombre, no vamos a ser los líderes, pero deberíamos estar en el top 3.
Ahora mismo estamos en el top, no sé, lo saben ustedes mejor que yo. Independencia de capital, una generación como poco también. ¿Por qué? Porque hay que acumular pensiones. Alemania, tibiamente, y por eso mi primer slide era de Alemania empezando a acumular pensiones, porque todo ese poderío económico de Estados Unidos viene del ahorro de todos los americanos que acumulan para que luego... O sea, los americanos cuando se van a su casa, dejan de trabajar con 65 o con los años que sea, no tienen un Estado que les paga una pensión, lo tienen que haber ahorrado ellos. Y ese es el dinero que ha hecho que Estados Unidos haya tenido tanto capital y haya podido crecer. Entonces, esa independencia requeriría que todos los países europeos decidiesen capitalizar pensiones, que eso, para un político, es muy difícil, porque claro, el político que quiere pagar las pensiones y subirlas todos los años o bajarlas tal, quitar esa herramienta es muy difícil. En China yo creo que no se va a dar, porque el Partido Comunista quiere tener el control político y no quiere que los fondos de pensiones le digan cómo gestiona el país. Europa podría hacerlo. Independencia energética, ¿estamos en ello? Pues estamos con la idea de la Europa verde tal. O sea, yo creo que debería ser un mix entre Europa verde, Europa nuclear, porque es que la producción de energía verde es estupenda, pero no es suficiente para resolver los problemas. La energía es una cosa que uno enciende una luz y se enciende. Si es de noche, pues la fotovoltaica no está produciendo, y si no hace viento, y la acumulación, o sea, el nivel de trabajo, eso sé un poquito, el nivel de trabajo que hay para acumular, estás hablando de horas, y para ser independiente necesitas acumular inviernos. Entonces, con energía verde, lo de acumular un invierno de energía para que no venga Rusia y te corte el grifo no es algo que se pueda trabajar. Entonces, ¿qué han hecho? Estamos haciendo cosas. Montar muchas más terminales de gas natural. Y gas natural, afortunadamente, o sea, yo creo que Rusia ha trabajado mucho el mundo del petróleo, desgraciadamente, Venezuela, pero el de gas natural se le ha escapado, pues le está costando más. Y el gas natural sí que de alguna forma sustituye algo al petróleo, pero está trabajando en ello. La independencia comercial depende de que Europa no se cierre al comercio, y eso está muy, muy ligado con la independencia tecnológica. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos sigue con su política de no compartir la tecnología de chips o de inteligencia artificial con China, vamos hacia dos mundos. China está desarrollando su inteligencia artificial y llegará al mismo nivel que Estados Unidos en algún momento. Pero vamos a un mundo que se está como partiendo en dos, porque claro, chips de inteligencia artificial es que tienen los móviles, pero es que va a tener todo. No sé si conocen ustedes una compañía que se llama NVIDIA, que cuando yo empecé hacía videojuegos, hacía tarjetas gráficas para hacer videojuegos. Bueno, pues eso, los móviles nuevos de Samsung y de Apple tienen un chip de NVIDIA, por eso NVIDIA vale lo que vale, ¿no? Entonces, esa tecnología parece que puede generar dos mundos, y esa es la dificultad. ¿Por qué genera dos mundos? Porque el dominio de esa tecnología te permite vencer en guerras 100-1. Y mi tesis, eso sé que se está grabando, ¿eso qué permitiría? Pues que Estados Unidos, con tecnología 100-1, no tiene enemigo, porque son 350 millones, si se unen todo el resto del mundo contra Estados Unidos, con tecnología 100-1 sigo teniendo un dominio. Entonces, no sé si estoy contestando un poco la pregunta. Europa tiene que hacer cosas, las va a hacer, las haremos siempre por detrás, siempre sufriendo los que sufrimos siempre, que somos los del sur, pero con buen humor, y llegaremos, espero. Y todo mejorará, ¿eh? O sea, la tecnología está haciendo que la vida, excepto en vivienda, que no hemos hablado de eso, pero eso es un tema de que mercados más regulados, en el resto todo está mejorando para ustedes. Van a vivir mucho mejor que nosotros. Buenas, Alfred Porras. Justo mi pregunta va un poco enlazada con lo que acaba de decir. El aumento de precio en la vivienda, en concreto en España, también junto con el paro que tenemos actualmente. Mi pregunta es
si eso es una nueva crisis que va a tener España, si esa tendencia se va a mantener, y qué medios tiene Europa y también en parte España para frenar ese avance. Gracias. Muchas gracias. Yo creo que la vivienda es lo que más me preocupa, pero es un problema económico, porque la gente quiere vivir en sitios donde no hay casas. ¿Por qué? Pues porque están los buenos trabajos, porque están tal. Entonces, en España y en el mundo hay dos problemas. El primer problema es eso, que es que la actividad económica y la riqueza se está concentrando en ciudades. Estuve hace poco en una presentación que me decían, ustedes no miren al mundo como bloques o países, mírenla como ciudades. Entonces, cualquier ciudad de menos de 5 millones no existe. Con lo cual, claro, yo decía, joder, pues en España no existe ninguna. Bueno, existe Madrid y Barcelona. Y el mundo son 200 ciudades. Entonces, de esas 200 hay 100 en China y el resto está en el resto del mundo. Y ahí es donde se concentra la riqueza. Entonces, ¿cuál es el problema de eso? Porque si todo el mundo quiere ir a una ciudad, tienes límites físicos para generar vivienda. ¿En España estamos cerca de esos límites físicos? No sé si ustedes han viajado o han visto fotos de cualquier otro. O sea, la densidad de población de Shanghái, de Nueva York, de cualquier ciudad mínimamente, de Miami, de cualquier ciudad mínimamente desarrollada, es infinitamente mayor. Yo creo que vamos hacia esos modelos. Y entonces, ¿cuál es el segundo problema? Nuestros políticos poderosos. Y siento ser tan ultra básico, pero de todos los colores. ¿Qué pasa? Pues que si es difícil conseguir licencias para construir, la licencia vale más. Y esa vale más en términos de... O sea, ¿a quién le interesa que las casas valgan más? Al primero, al ayuntamiento, que te cobra impuestos por tu casa. El IBI, no sé si les suena a ustedes. Todavía no les suenan, los que tengan casa les suena. Es un impuesto por tener una casa. Entonces, claro, si las casas valen más, pues cobro más, porque como es un porcentaje de lo que valen... entonces, soluciones muy fáciles si hay voluntad política, pero tiene que haber voluntad política. Y luego, muy difíciles, o sea, teóricamente muy fáciles, muy difíciles de implantar. Pongo un ejemplo. Yo trabajo con una familia, tiene una empresa con inversiones y tiene temas inmobiliarios. Y vino un señor que montó unos hoteles que se llamaban Aman, es un indonesio, bueno, de los mejores hoteles del mundo. Este estaba montando unos hoteles en un bosque protegido en California, por encima de San Francisco. Entonces, claro, tenía problemas de medio ambiente, de infraestructuras, de energía, de luz, tal. ¿Cómo funciona en Estados Unidos eso? Eso funciona con un montón de reglas que hay que cumplir, que tú se las das a tu diseñador del hotel. Entonces el diseñador del hotel hace un diseño que cumple todas las reglas y lo presenta. Y todos los que tienen que dar licencias o que pueden pararlo, tienen la obligación de en 6 meses sacar las condiciones para construir. Y en esos 6 meses te tienen que decir todo lo que tienes que hacer. En España esos procesos duran 15 años. No sé si les suena. Bueno, yo soy de Madrid, yo no sé cómo será Segovia, pero en Madrid están haciendo Madrid Nuevo Norte, que es lo de tapar la estación de Chamartín, a la que ustedes llegan si cogen el AVE. Eso lleva 40 años. ¿Por qué? Porque es que esto tal, Renfe, Estado, entonces cambia el gobierno del Estado, entonces dice que no, entonces, oye, de lo mío que hay, de lo mío en sentido positivo y negativo. Oye, a mí que me das como Renfe, y al final lo que no se consigue es que haya oferta. Yo creo que ahora mismo el problema está identificado, yo creo que hay voluntad política de que esto se resuelva. Voy a hablar bien del gobierno, que hay que hablar bien del gobierno muchas veces. No, de verdad. Y entonces es cuestión de poner firmes al político de la ciudad, de la comunidad autónoma y del Estado. Y decir, señores, coordinación. Y si se quiere hacer, se hace. No sé, yo he viajado bastante por América, costa este, costa oeste, he estado en Miami, he estado en San Francisco, tal. No hay un sitio mejor para vivir en el mundo que España, cualquier sitio de España. Y el problema, claro, uno ve, en Miami se han invertido en los últimos 10 años 15.000 millones de dólares
en vivienda nueva y uno ve maravillosas. Eso es imposible en España porque, claro, si tardas 15 años en sacar un papel, pues no lo haces. Es cuestión de voluntad política y de cambiar un poco la mentalidad. Espero que se vaya arreglando poco a poco. Buenas tardes, Alfredo Blanco. Mi pregunta va relacionada con el sistema de pensiones. Teniendo en cuenta que la pirámide poblacional está invertida y que la natalidad se ha visto reducida, ¿cómo cree usted que un sistema como ese de las pensiones públicas será económicamente sostenible en un futuro? Muy buena pregunta. Usted no se preocupe, porque usted está en una generación que no va a tener este problema. El problema somos los baby boomers, en mi caso. A ver, ¿los pensionistas son la fuerza política más importante? Sin duda. Entonces, nadie se va a atrever a bajar las pensiones hasta que les obliguen. España ha bajado pensiones en la crisis del 2008, en el 2012, cuando nos intervinieron, porque le dijeron al presidente del gobierno, que en ese momento era Zapatero, que o bajaba las pensiones o no le daban, o no le compraban la deuda, y entonces quebraba el país y entonces te pones en un escenario estilo Argentina, ¿no? Entonces, las pensiones es algo que se va a defender porque tiene mucho valor, porque es la gente mayor que ha sacado adelante el país. Lo que pasa es que efectivamente va a haber una presión para que no sean tan generosas, porque claro, llegan los alemanes, que son los que pagan parte de esta fiesta, y ven que sus pensiones son menos generosas que las españolas y dicen, oye, vamos a ver. Y luego hay un problema puntual del baby boom, que es un problema que va a durar 25 años. Con lo cual, como usted hasta dentro de 25 años no se va a jubilar, no le llegará. Cuando usted se jubile, estaremos todos los baby boomers en la caja de pino. Con lo cual, y otra vez, siendo un poco más formal, va a haber ajustes, con lo cual las pensiones no van a poder seguir siendo tan generosas conforme los baby boomers vayamos pasando a cobrar. No va a ser algo radical, porque es que no es políticamente vendible por ningún partido, pero no serán tan generosas como han sido históricamente, y ustedes no tendrán ese problema. Porque además, esto es parte del gasto público. O sea, este es el gasto público más importante, en tamaño y en importancia política. Entonces, o sea, antes dejan de invertir en carreteras que dejan de pagar las pensiones, como es lógico. Vamos a ver, si hubiese algo de lógica en lo que yo decía de independencia de capital y Europa tendiese a un modelo de pensión de capitalización, pues a lo mejor ustedes, cuando se jubilen, tendrán una mochila que habrán hecho ustedes y que habrán dejado que se la gestionen empresas serias que gestionan esto para que dé una renta y no se pierda. Pero eso yo creo que va a tardar por lo menos 5 o 6 años para que haya una voluntad política de hacer estas cosas, ¿no? Hola, Teniente Coronel Torres, del Departamento de Idiomas. Enhorabuena por tu presentación, Pablo. Nos has abierto, como cada año, los ojos a la economía mundial. No he visto en la misma ninguna referencia al calentamiento global y al tema del efecto invernadero y tal. Quería preguntarte a ver cómo se relaciona esto en la economía, si lo sabes, si has visto estudios al respecto, porque últimamente estamos viendo cosas que nos pueden afectar. Por ejemplo, antes de ayer salió el tema de Freixonet, que va a haber, debido a la sequía, algunas empresas van a caer, está subiendo el precio del aceite, se habla de que en el futuro las guerras vendrán por la escasez de agua, y eso también afectará a la economía. Ahora nos has hablado mucho de la crisis debido a los hidrocarburos y a la energía, pero a lo mejor en el futuro las crisis vendrán por la falta de agua. ¿Nos puedes contar algo al respecto? La verdad es que no sé mucho de cambio climático. O sea, datos objetivos, Europa es la región del mundo que menos contamina. Estados Unidos, por PIB per cápita, por personas, contamina muchísimo más, y China contamina muchísimo más, y India contamina muchísimo más.
Hay un debate, que es un debate bonito e interesante, que es pero es que Europa no contamina porque se ha desarrollado y tiene mucha inversión de capital, con lo cual es más eficiente, pero históricamente ha tenido toda la revolución industrial desde el siglo XVIII. Entonces, todo lo que ha contaminado del XVIII hasta aquí, déjeme a mí contaminar, que me estoy desarrollando más tarde, y hay un debate de justicia histórica. Pero el hecho de que Europa intente ser verde, que es fantástico, o sea, sería fantástico. Primero, sería fantástico que no hubiese problema de calentamiento global. Pero el hecho de que Europa haga unos esfuerzos titánicos, lo que hay que hacer es sentar en la mesa a China, Estados Unidos, Rusia e India, que son el 80% del efecto invernadero, y decir, oye, vosotros sois los que tenéis que poner un camino y unas medidas. ¿Que se pueden poner medidas? Sin duda, si fuese todo energía nuclear y verde, se acababan los hidrocarburos. El problema es que eso no es realista, o sea, teóricamente se podría hacer, no es realista pensar que se va a hacer en una generación, porque no hay voluntad política, porque tampoco hay voluntad. O sea, Estados Unidos está encantado exportando hidrocarburos y consumiendo sus propios hidrocarburos. Entonces, tampoco es cuestión. O sea, cada país tiene sus intereses. Entonces, mi visión, no sé valorar el efecto. O sea, sin duda hay un efecto, por lo menos por lo que yo veo de veranos cada vez más cálidos y tal, pero veo muy difícil una corrección rápida. Hay un camino, he leído las presentaciones de cómo es ese camino para no llegar a los 2,5 grados. Esos esfuerzos más o menos se están siguiendo. El que más lo sigue es Europa y el resto de países pues habrá que exigirles que lo sigan. Pero está muy poco en nuestras manos, desgraciadamente. Pero vamos, yo tampoco creo que vayamos a un escenario catastrófico a medio plazo. La sensación es que no sé dónde leí que los volcanes estos que hay en el círculo volcánico del Pacífico sueltan muchísimo más, o sea, generan un efecto invernadero muchísimo más grande que toda la industria contaminando 100 años. O sea, que también hay que medir los esfuerzos. O sea, claro que contaminas y claro que generas efecto invernadero, pero que hay otras cosas que ocurren. Decían también que el roturar la agricultura también genera efecto invernadero porque al dar la vuelta a la Tierra liberas CO2. Y por lo visto ahí hay millones de hectáreas que al darles la vuelta están generando. No sé. Muchas gracias por la presentación. Teniente Coronel Pasquín. Quería hacer una pregunta sobre lo que yo creo que es la mentalidad principal de los economistas, que es la visión a corto plazo. El beneficio a corto plazo y la falta de visión a largo plazo, y en el sentido de que, por ejemplo, la industria española y europea en general se ha desmantelado entera en los últimos 30 años para localizarse en India y en China, y es lo que ha hecho ayudarles a crecer. La agricultura hubiera pasado lo mismo con Ucrania de no ser por las enormes movilizaciones que ha habido sistemáticas de los agricultores que han forzado una política agraria común. ¿Hay posibilidad de que, en contra del criterio de los economistas, se organice una especie de industria de seguridad a nivel de Europa que sea capaz de cubrir un 5, un 10% de la producción, aunque sea más cara, precisamente para no vernos desmantelados y sin una red de seguridad en los casos de que nos fallen los proveedores? Tenga en cuenta que como militar nosotros hacemos las cosas pensando en lo que va a pasar, claro, pero siempre guardamos una reserva para lo imprevisto, y me da que a nivel económico europeo esto no se ha hecho y le veo pocas posibilidades. Es por si hay alguna tendencia, después de lo que ha pasado, a crear esa red de seguridad. Gracias. Muy buena pregunta. Hombre, yo creo que de alguna forma en algunas áreas económicas se está trabajando. El tema de crear una red
de gas natural, que son regasificadoras, es que lo he explicado mal o no he explicado completo, es una regasificadora y una acumulación. Entonces, Europa está creando en 4 años lo que no ha hecho en 30, que es intentar no depender del gas ruso, intentar, que va a ser un objetivo a medio plazo. Eso es política industrial, también de seguridad y de defensa, porque es que en el fondo todo está interrelacionado. Yo creo que industrialmente Europa no le ha ido mal, ha tenido bastante industria puntera de muchísimas cosas durante muchísimo tiempo, hasta yo creo el tema del ordenador personal, teléfono móvil, internet, inteligencia artificial, ahí ha ido perdiendo posiciones, yo creo que por diversos, pero que no es un tema. Estados Unidos no tiene un poder político diciendo ahora voy a sacar la inteligencia artificial. Estados Unidos lo que tiene es empresas que consiguen capital fácilmente para lanzar cosas que mucha gente quiera comprar. Y luego tienen un mercado enorme para desarrollarlo. Pero, por ejemplo, mucha de la tecnología de Apple no es americana. O sea, tiene chips que son europeos, tiene fabricación y tecnología de fabricación que es china. O sea, al final, Estados Unidos, al ser como si dijésemos, la vanguardia, no tiene que preocuparse. Es como preocuparse por el dólar. Pero ¿por qué se va a preocupar por el dólar si yo lo imprimo? O sea, siempre que sea sensato. Entonces, ¿Europa debería preocuparse? Sí, porque en esas últimas 4 cosas pues se ha quedado bastante atrás, bastante atrás. ¿Cuál es el problema? Que es muy difícil porque ya no dominas ningún mercado. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Yo creo que hay que intentar convencer a las grandes empresas de que sigan invirtiendo en tus países. O sea, ¿cómo consigue España seguir fabricando cosas? Pues desgraciadamente ahora hablando con Apple o con Tesla o con los chinos, que lo estamos haciendo, para que fabriquen su tecnología puntera aquí. Y siendo muy eficaz, muy responsable y permaneciendo en un mercado suficientemente grande para que Elon Musk decida que va a fabricar en España. Porque claro, si solo vende a los españoles no fabrica el Tesla, porque va a poner 4 fábricas en el mundo, pues en China las pone. ¿Por qué? Porque tiene 1.300 millones. En Estados Unidos, sin duda. Pero entonces, yo creo que es más. O sea, habría que hacer una política industrial. Yo creo que hay determinadas industrias. O sea, cuando la industria va desde bienes de consumo hasta bienes estratégicos. El problema es que con la innovación tecnológica se ha mezclado todo. O sea, un teléfono móvil, el otro día veía que Ucrania está volando, perdón, me meto también está volando aviones soviéticos con sistemas de armas manejados desde iPads. Entonces salía una foto de un piloto con un iPad que era, o sea, los misiles funcionaban con el iPad. Claro, en el momento en que tu tecnología de consumo también es tecnología militar, empiezan muchos problemas, y Europa en esas 4 últimas innovaciones no ha estado. Tendría que estar, pero es que no es fácil. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos, ya hemos visto lo que se gasta, si es que, claro, ¿cuánto hay que gastarse para que esto sea tal? ¿10 veces más que el siguiente? Pues se lo gasta, porque sabe que es estratégico. No sé, yo tengo confianza de que Europa va a seguir siendo un sitio excepcional, pero claro, también Europa son 400 millones a todo meter, China son 1.400. O sea, dentro de una generación China va a ser mucho más rica que Europa, solo por el tamaño. India tardará, pero debería desarrollarse. O sea, que vamos a un mundo que todo va a ser mejor. O sea, yo no creo que vayamos a un mundo peor, ¿eh? Vamos a un mundo donde todo mejorará, pero donde España no va a mejorar tanto, o Europa no va a mejorar tanto como los países punteros. Porque además a las empresas no les interesa concentrar en sus países la actividad, interesa vender en mercados. Entonces, si para vender tienes que hacer fábricas o hacer desarrollo, lo vas a hacer. Entonces, hay que buscar un equilibrio. Y yo creo que, desde luego, los países o el poder político, los recursos públicos se usan desde siempre
para incentivar la industria, siempre. Y eso hay que seguir haciéndolo, pero hay que hacerlo con inteligencia. Y decir a Apple, oye, fenomenal, tú me montas una fábrica de ensamblaje del iPhone, pero ponme 2 centros de innovación. Y como el mercado es grande para Apple, pues dirá que sí. Sobre todo si tienes tú gente bien formada que sea capaz de trabajar en ese mundo, ¿no? Europa ha tenido un problema también, desde mi punto de vista, en el desarrollo del mundo de Internet y del mundo de inteligencia artificial, que es la pluralidad de idiomas. En el momento en que tú tienes un inglés, que es el idioma dominante del mundo, la inteligencia artificial, por lo que yo tengo entendido, no sé mucho, se nutre de la información que hay en el mundo abierto de las redes. Y en esa información el 80% es en inglés. Con lo cual, claro, las empresas que trabajan en inglés son las que tienen la ventaja. O sea, en español es muy importante, pero vamos, no tiene que ver. Y entonces hay que buscar estrategias para mantener competitividad y escala. Doctor, pues muchísimas gracias un año más por ayudarnos a entender de esta manera tan didáctica para los que no somos expertos en economía el mundo y sobre todo la Europa en la que vivimos, porque estas conferencias forman parte de la formación integral de nuestros futuros tenientes y la formación integral es uno de los pilares de nuestro modelo de enseñanza, por lo tanto es muy importante. Y la economía, aparte de servirnos a todos para nuestra vida personal, condiciona y mucho el entorno estratégico en el que al final ellos como oficiales del ejército pues van a tener que actuar, ¿no? De manera que muchísimas gracias y enhorabuena. Muchísimas gracias.